Atención. Si este vídeo te atrapa desde el primer segundo, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más historias que te dejarán sin aliento. ¿Estás listo para el shock? El último acto de don Víctor. Volví a casa para el Día de Acción de Gracias. La casa estaba extrañamente vacía, salvo por la presencia de don Rafael, el padrastro de mi esposo, que se mecía en su viejo sillón. Una nota, clavada con descaro en la nevera, decía: «De crucero con mi ex. Te quedas en casa a cuidar a don Rafael. Te necesita». El corazón se me heló. ¿Crucero? ¿Con su ex? La nota tembló entre mis dedos y la sangre se me escurrió del rostro. Se fue de crucero por el Caribe con Patricia. Mamá decidió venir también. Necesitaba un descanso. Te quedas en casa a cuidar a don Rafael. Te necesita. Vuelvo el lunes. Miguel, lo leí 2 veces, segura de que debía haber algún error. El papel revoloteó hasta la encimera de la cocina, mientras mi mano se entumecía. No vuelve hasta el lunes, ¿verdad? La voz áspera detrás de mí me hizo saltar. Me giré para ver a don Rafael, observándome desde el umbral, apoyándose pesadamente en su bastón, pero con unos ojos demasiado alerta para el anciano decrépito que Miguel había descrito. «No», logré decir, mi voz apenas audible. «Nadie. Todos se fueron de crucero». Don Rafael asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente este escenario. «Te dejaron el trabajo sucio, ¿no?», clásico de Miguel. Había llegado a la casa de la familia Vargas hacía apenas 30 minutos. Mi coche cargado de regalos e ingredientes para la cena de Nochebuena. Cambio Acción de Gracias por Nochebuena para un contexto más español. El silencio de la casa debería haber sido mi primera pista. Ni los deliciosos aromas del pavo asado, ni el partido de fútbol sonando en la televisión de la sala, ni los alegres saludos. En su lugar, solo encontré una casa sin calefacción y al padrastro de Miguel, sentado solo en un sillón, mirándome con esos ojos azules incómodamente perceptivos. «No entiendo», dije, hundiéndome en una silla de la cocina. «Hemos estado planeando esta Nochebuena durante meses. Su madre iba a ser la anfitriona. Todos venían». Saqué mi teléfono y volví a marcar el número de Miguel, directo al buzón de voz, como en los 3 intentos anteriores. Don Rafael se arrastró hasta la nevera y sacó una jarra de agua. Así ha estado toda la semana, callado como una tumba. Se fueron el martes por la mañana. Se sirvió un vaso con manos ligeramente temblorosas. «Ni siquiera llenaron bien la nevera. Espero que hayas traído provisiones». No las había traído. Había traído arándanos, batatas y los ingredientes de mi tarta de manzana especial. Contribuciones a lo que se suponía que sería un festín familiar, no provisiones para unas vacaciones abandonadas. Mi teléfono sonó con una notificación, con una oleada de esperanza, pensando que podría ser Miguel. La revisé rápidamente. En cambio, era una alerta de Instagram. La hermana de Miguel lo había etiquetado en una foto. Con dedos temblorosos abrí la aplicación. La imagen me dejó sin aliento. Miguel, de pie en la cubierta de un crucero, con el brazo alrededor de una joven rubia que reconocí como Patricia, su colega de trabajo, que había mencionado cada vez más a menudo en los últimos meses. Estaban brindando con copas de champán a la cámara. El pie de foto decía: «Nuevos comienzos, escapada caribeña con Miguel Vargas y familia». ¿Puedes imaginar la sensación de traición al ver esto? ¿Qué harías en ese momento? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión. Familia. La palabra escocía como sal en una herida abierta. Deslicé para ver más fotos.
estaba la madre de Miguel, Elena, bebiendo un cóctel, sin parecer en absoluto alguien que necesitara un descanso de cuidar a don Rafael. Otra foto mostraba a Miguel y Patricia en lo que parecía una cena romántica. La publicación tenía una marca de tiempo de hace 2 días, lo que significaba que esto había sido planeado mucho antes de que Miguel me dijera que nos esperaban en casa de su madre para Nochebuena. ¿Encuentras algo interesante?, preguntó don Rafael, estudiándome el rostro. Le giré la pantalla del teléfono. Están de crucero con Patricia de su oficina, la que dijo que era solo una colega. Mi voz se quebró. Han estado planeando esto mientras yo compraba regalos y me tomaba tiempo libre del trabajo para lo que pensé que sería una Nochebuena familiar. Don Rafael asintió con gravedad. Patricia lleva en la foto al menos 3 meses. Ha llamado aquí varias veces preguntando por Miguel. Voz bonita, risa terrible. Lo miré fijamente. ¿Lo sabías? Sé muchas cosas que ellos no creen que noto. Se dio un golpecito en la sien con un dedo nudoso. La mía sigue afilada, a pesar de lo que Miguel les dice a todos. Mis pensamientos corrieron a nuestra cuenta bancaria. Con manos temblorosas, abrí nuestra aplicación bancaria. Hace 3 días, un retiro de 5.200 euros. Casi todos nuestros ahorros. Dinero que habíamos estado apartando para el pago inicial de una casa. La casa que Miguel había prometido que empezaríamos a buscar después de las fiestas. Se llevó nuestros ahorros, susurré, mostrándole a don Rafael la pantalla. ¡Todo! Don Rafael no se sorprendió. Llevan años haciéndome lo mismo, un poco aquí, un poco allá. Para tu cuidado, don Rafael, dicen. Mientras tanto, la calefacción se baja para ahorrar dinero. Mis medicamentos a veces se retrasan y Elena se compra otro bolso de diseñador. Me sentí enferma. Esto no era solo una Nochebuena arruinada o incluso la traición de una aventura. Esto era un abandono calculado. De mí, de don Rafael, de responsabilidades y promesas. Mi teléfono sonó. Mi mejor amiga, Laura, llamaba para desearme una feliz Nochebuena. La silencié, incapaz de explicar esta humillación todavía. «Hay sopa sobrante», ofreció don Rafael. «No es un gran festín de Nochebuena, pero servirá». Miré alrededor de la cocina. Platos sucios en el fregadero, recipientes vacíos de comida para llevar en la encimera. Ni siquiera habían limpiado antes de irse. Algo se endureció dentro de mí. «No», dije con firmeza. «Nos merecemos algo mejor que sopa sobrante». Agarré mi abrigo y mi bolso. «Voy al supermercado. Puede que todavía tengan algunas pechugas de pavo y patatas. Vamos a tener una comida decente hoy». Don Rafael pareció sorprendido, luego complacido. «No he comido una comida casera en meses. Miguel siempre trae comida rápida cuando se molesta en venir». En el supermercado, mi mente bullía de preguntas y emociones. ¿Cuánto tiempo había estado Miguel planeando dejarme? Nuestros 5 años de matrimonio fueron solo un arreglo conveniente que él podía desechar cuando algo mejor apareciera. Seleccioné mecánicamente una pequeña pechuga de pavo, patatas y algunas verduras, apenas registrando a los otros compradores de última hora a mi alrededor. Cuando regresé, don Rafael había logrado despejar la encimera de la cocina y estaba sentado en la mesa con una pila de papeles. «¿Qué es todo esto?», pregunté, dejando las compras. «Evidencia», respondió, sus ojos azules de repente de acero. «Extractos bancarios, registros médicos, negligencia documentada. He estado haciendo un seguimiento durante meses». Me empujó una carpeta. «Miguel y Elena creen que soy solo una carga esperando morir. No saben que los he estado observando despojar mis cuentas mientras me brindan una atención mínima». Eché un vistazo a los papeles.
Notas detalladas, extractos de cuenta que mostraban transferencias sospechosas, copias de recomendaciones médicas que habían sido ignoradas. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, inquieta por su metódica documentación. Don Rafael se inclinó hacia adelante, de repente pareciendo menos frágil. Porque tú también has estado equivocada, Julia, y porque no me queda mucho tiempo. Tocó un informe médico. Cáncer terminal, 3 meses como máximo. Me senté pesadamente frente a él. Lo siento mucho, don Rafael. Él desestimó mi simpatía con un gesto. No lo sientas, sé inteligente. Me miró con una intensidad inesperada. Creen que te han dejado una carga, pero en realidad nos han dado una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Los delgados labios de don Rafael se curvaron en una sonrisa que transformó su rostro. Para la justicia. Extendió la mano para coger un sobre y lo deslizó por la mesa. Dentro está mi verdadero testamento y documentos de fideicomiso, no el que Miguel y Elena creen que existe. No toqué el sobre. Don Rafael, no entiendo. Él se reclinó en su silla y me estudió. Después de un momento, simplemente dijo, ¿empezamos? Esas 3 palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de posibilidades y significado oculto. Antes de que pudiera responder, me explicó su propuesta: ayudarlo a documentar la negligencia y traición de la familia, ayudarlo con sus arreglos finales. Y él se aseguraría de que yo estuviera económicamente segura después de su partida. La familia que nos abandonó a ambos perdería todo lo que creían que les correspondía. Lo miré fijamente, a este hombre que apenas conocía, pero con quien de repente compartía una conexión profunda. Ambos habíamos sido engañados y descartados por las mismas personas. Afuera, las sombras de la tarde se alargaban sobre un camino de entrada vacío, donde una familia debería haberse reunido. Adentro, se estaba formando una alianza inesperada. Sí, dije finalmente, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Empecemos. Después de nuestro acuerdo, don Rafael se recostó en su silla, el agotamiento evidente en el desplome de sus hombros. La emoción de nuestra nueva alianza lo había energizado temporalmente, pero ahora la fatiga volvía a su rostro. Debería descansar, dije, notando la palidez debajo de su piel curtida. Terminaré de preparar nuestra cena. Don Rafael negó con la cabeza. Primero, hay algo que necesitas ver. Se incorporó con esfuerzo. Mis registros médicos. Necesitas entender con qué estamos trabajando y el poco tiempo que tenemos. Me llevó a un pequeño dormitorio que claramente había sido una oficina, pero que se había convertido en un espacio improvisado para dormir. Una cama de hospital ocupaba una esquina, aunque don Rafael no la había estado usando. En cambio, una cama individual regular contra la pared opuesta mostraba signos de uso. No soporto ese artilugio, explicó, señalando la cama de hospital. Me hace sentir como si ya estuviera en el hospicio. De un cajón cerrado con llave en el escritorio, don Rafael sacó una carpeta gruesa etiquetada simplemente «médico». Me la entregó sin más. «Cáncer de páncreas», dijo sin rodeos mientras la abría. «Etapa 4. Diagnosticado hace 3 meses». Examiné los documentos. Mi estómago se encogía ante las descripciones clínicas y el sombrío pronóstico. Notas de varios oncólogos, recomendaciones de tratamiento y resultados de escaneos contaban la historia inconfundible de una enfermedad terminal. 2 meses, añadió don Rafael. Quizás menos ahora. El último escaneo mostró una progresión rápida.
Levanté la vista bruscamente. ¿Miguel sabe esto? Oh, sí, todos lo saben. Su madre estuvo en la cita cuando nos dieron el diagnóstico. 2 días después, empezó a hablar de que necesitaba un descanso de los cuidados. Su risa no tenía humor. 66 años y alegando agotamiento mientras yo me muero a los 78. La crueldad me golpeó como un impacto físico. ¿Te abandonaron sabiendo que solo te quedaban meses? Semanas, más probablemente. Don Rafael se sentó en el borde de la cama. Pero eso ni siquiera es lo peor. Mira la lista de medicamentos. Pasé a las hojas de prescripción. Se enumeraban múltiples medicamentos. Control del dolor, medicamentos contra las náuseas, enzimas para ayudar con la digestión. Revisa el botiquín del baño, don Rafael me indicó. Compara lo que hay allí con lo que debería haber. En el baño contiguo encontré una colección desorganizada de frascos de pastillas. Mientras los examinaba, comparándolos con la documentación, surgieron discrepancias inquietantes. El potente analgésico se había rellenado 2 veces, según las etiquetas de la farmacia, pero el frasco estaba casi lleno. Los costosos suplementos enzimáticos estaban solo medio llenos, cuando deberían haber estado casi intactos, según la fecha de reabastecimiento. Los han estado diluyendo, confirmó don Rafael cuando regresé con la evidencia. 1 pastilla en lugar de 2, media dosis del analgésico. ¿Y esas citas para el especialista en cuidados paliativos? Demasiado caro, dijo Elena. Mis manos temblaron de ira mientras devolvía la documentación a su carpeta. Eso no es solo negligencia, don Rafael. Eso es abuso. Es lo que sucede cuando la gente te ve como un obstáculo en lugar de una persona. Sacó una pequeña libreta de debajo de su almohada y me la entregó. He estado haciendo un seguimiento, veces en que se perdieron o redujeron los medicamentos. Citas canceladas, dinero que desapareció de mi cuenta corriente para suministros de atención domiciliaria que nunca se materializaron. La meticulosa documentación me asombró. Páginas de fechas, horas, incidentes específicos. A pesar de su enfermedad, la mente de don Rafael permanecía increíblemente aguda. «Déjame prepararte algo de comer», dije, necesitando un momento para procesar todo. «Debes tener hambre». En la cocina encontré provisiones lamentables. Algunas latas de sopa, algo de pan duro, leche a punto de estropearse. Con lo que traje del supermercado, logré preparar una comida decente de pechuga de pavo asada, puré de patatas y judías verdes. No era el festín de Nochebuena que había planeado, pero era mucho mejor que la sopa sobrante. Mientras comíamos en la pequeña mesa de la cocina, don Rafael me estudió. «Cuéntame sobre tu matrimonio», dijo finalmente. «¿Cuándo notaste por primera vez que Miguel no era quien creías que era?» La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa. Pinché mi comida, considerando cómo responder. «Fue gradual», admití. «Cuando nos conocimos, Miguel era atento, me apoyaba en mi trabajo de diseño gráfico. Estaba construyendo mi base de clientes, tenía mi propio pequeño estudio, buenos amigos». Hice una pausa, dándome cuenta de cuánto había cambiado. Después de casarnos, sugirió que trabajara desde casa para ahorrar en el alquiler del estudio. Tenía sentido económicamente, pero luego mi equipo empezó a tener problemas. Problemas con el ordenador, fallos de software. Don Rafael asintió con conocimiento de causa. Táctica de aislamiento. Exactamente. Luego vinieron las sugerencias sobre qué clientes no valían la pena. Preocupaciones sobre que yo saliera tarde con amigos. Revisaba mi teléfono, alegando que solo buscaba un número. Los patrones eran tan claros en retrospectiva.
Cuando mi padre murió el año pasado y me dejó 30.000 euros, Miguel insistió en que lo pusiéramos en nuestra cuenta conjunta para nuestro futuro. Ese dinero se suponía que era para el pago inicial de nuestra casa, el dinero que acaba de gastar en un crucero con otra mujer, añadió don Rafael en voz baja. Dejé el tenedor, sin apetito. 6 años de mi vida. Y ahora descubro que ha estado planeando dejarme mientras gasta nuestros ahorros en su compañera de trabajo. Gente como Miguel y Elena ven las relaciones como transacciones, dijo don Rafael. Lo aprendí demasiado tarde con ella. Yo ya tenía éxito cuando nos conocimos, viudo con una cartera cómoda de mi carrera bancaria. Ella era encantadora, hermosa, y Miguel era solo un adolescente que parecía necesitar una figura paterna. Suspiró profundamente. Después de casarnos, las cosas cambiaron. Los gastos aumentaron, justificados como vivir la vida que merecemos. Cuando intenté mantener algunos límites financieros, me convertí en el villano. Tacaño, controlador, no realmente comprometido con la familia. Eso me suena familiar, murmuré. Después de la cena, don Rafael me llevó a su estudio. Una pequeña habitación que la madre de Miguel había convertido en un espacio de meditación, pero que todavía conservaba el escritorio de don Rafael. Ayúdame con el cuadro, me pidió, señalando un paisaje mediocre en la pared. Detrás no había una caja fuerte como esperaba, sino un panel suelto en la pared. Don Rafael lo quitó y sacó un estuche de documentos a prueba de intemperie. Mis verdaderos activos, explicó, extendiendo el contenido sobre el escritorio. Inversiones de las que Elena no sabe nada. Propiedad en Huesca. Cuentas en las Islas Caimán de mis días de banquero. Miré los documentos en estado de shock. Las cantidades eran sustanciales. Bastante más de 3 millones de euros en activos completamente separados de lo que la familia podía acceder. Miguel y su madre han estado desviando dinero de mis cuentas conocidas durante años, explicó don Rafael. Pero esto no pueden tocarlo, me aseguré de ello. Señaló un título de propiedad. Esta casa no está a mi nombre ni al de Elena. Es propiedad de una de mis sociedades holding. Creen que la van a heredar. No es así. ¿Miguel sabe algo de esto?, pregunté, aturdida por la magnitud de la riqueza oculta de don Rafael. Ni un céntimo. Ni siquiera mi abogado conoce el panorama completo. Solo mi asesor financiero en Barcelona, y él ha jurado secreto. Los ojos de don Rafael tenían una determinación feroz que no había visto antes. Siempre supe el verdadero carácter de Miguel. Es igual que su madre. Encantador de cara mientras te busca la cartera. Simplemente, nunca pensé que le haría lo mismo a su esposa. A la mañana siguiente, hubo un nuevo acontecimiento. Una visita discreta de doña Carmen Robles, la abogada de don Rafael. Una mujer severa de unos 60 años, con un impecable cabello plateado y penetrantes ojos verdes. Llegó con un maletín lleno de documentos legales. «Así que usted es la nuera abandonada», dijo, evaluándome con una mirada franca. Don Rafael me llamó anoche, dijo que era una aliada inesperada. Con un café, doña Carmen expuso lo que don Rafael había estado preparando legalmente. Documentar la negligencia, cambiar su testamento y crear estructuras financieras que serían inquebrantables ante cualquier impugnación. Necesitamos finalizar varios documentos, explicó doña Carmen. Transferencias que necesitan testigos, poderes notariales médicos, enmiendas finales al testamento. Me ofrecía ayudar a organizar la evidencia que don Rafael había recolectado. Mi experiencia en diseño gráfico me hacía buena con la organización digital y la documentación. Perfecto, asintió doña Carmen con aprobación. Necesitaremos todo debidamente catalogado
para cuando, inevitablemente, impugnen el testamento. Esa tarde, después de que doña Carmen se fuera con los documentos firmados, don Rafael y yo nos sentamos en la sala de estar con un álbum de fotos que había sacado de una estantería. «Mira esto», dijo, señalando una foto de Miguel adolescente, su madre detrás de él, siempre susurrándole al oído. Pasó la página. Aquí está el padre de Miguel antes del divorcio. Fíjate en lo miserable que se ve. Elena le hizo a él lo que Miguel te está haciendo a ti. Página tras página, revelaron patrones que reconocí de mi propio matrimonio. Control sutil, manipulación financiera, la fachada de cariño que desaparecía cuando el dinero estaba de por medio. Es como ver mi propia vida desde fuera, susurré. Don Rafael asintió, comprensión en sus ojos cansados. Por eso tenemos que detenerlos ahora, antes de que le hagan esto a alguien más. En ese momento, nuestra alianza se solidificó en algo más profundo que la conveniencia o el beneficio mutuo. Éramos dos personas que habían sido traicionadas por la misma familia, ahora unidas en la búsqueda de justicia. No solo nos estamos vengando, dijo don Rafael, cerrando el álbum suavemente. Estamos haciendo las cosas bien. Alargué la mano y apreté su delgada mano. Sí, por los dos. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito renovado. Don Rafael y yo nos habíamos quedado hasta tarde elaborando estrategias, y ahora era el momento de poner nuestro plan en acción. Después de revisar a don Rafael, que estaba teniendo un día relativamente bueno a pesar de su condición, preparé un desayuno rápido y establecí nuestras prioridades. Primero, dije, sirviéndole una taza de té, necesitamos establecer la narrativa de su rápido deterioro. Don Rafael asintió. Doña Carmen mencionó que su hermano es dueño de una compañía de suministros médicos. Podría estar dispuesto a ayudar discretamente. Una llamada telefónica más tarde, y el hermano de doña Carmen, Jaime, estaba a bordo. Al mediodía, llegó en una furgoneta sin distintivos con todo lo que necesitábamos. Un tanque de oxígeno. No funcional, pero visualmente convincente. Soportes intravenosos, monitores con cables desmontables e incluso una colección de viales de medicamentos vacíos con etiquetas de aspecto realista. Teatro médico, lo llamó Jaime con un guiño mientras nos ayudaba a transformar el dormitorio de don Rafael en lo que parecía una configuración intensiva de atención domiciliaria. Solía montar dramas médicos a veces. Nunca pensé que usaría mis accesorios para un drama de la vida real. Con las indicaciones de don Rafael, dispuse el equipo para lograr el máximo impacto visual. El tanque de oxígeno prominentemente exhibido, el soporte intravenoso posicionado junto a la cama, varios dispositivos de monitoreo dispuestos en la mesita de noche. Hice la cama con sábanas de grado hospitalario que doña Carmen también había proporcionado, completando la ilusión de una intervención médica grave. Ahora la evidencia fotográfica, dije sacando mi teléfono. Don Rafael se acomodó en la cama, dándome instrucciones sobre cómo hacerlo parecer peor de lo que estaba. Sombras, instruyó. La iluminación desde arriba profundizará los huecos de mi cara. Se quitó las gafas, haciendo que sus ojos parecieran hundidos, y despeinó su escaso cabello. Con mínimas habilidades de maquillaje teatral de mis días universitarios, acentué la palidez ya presente en su tez. La transformación fue sorprendente. En las fotos, don Rafael parecía que se estaba muriendo activamente. Mucho peor que su condición real, aunque esa ya era bastante grave. Tú, don Rafael me indicó, necesitas parecer exhausta, abrumada. Me quité el maquillaje.
Me despeiné el cabello y me puse un suéter demasiado grande que me hacía parecer más pequeña, más vulnerable. Don Rafael me tomó varias fotos aparentemente dormida en la incómoda silla junto a su cama, otras de mí preparando medicamentos con una expresión preocupada. «Perfecto», dijo, revisando las imágenes. «¿Cuál es nuestro objetivo para estas?» «La hermana de Miguel, Elena», respondí. «Según su teléfono, ella es la única que le ha enviado mensajes para ver cómo estaba desde que se fueron. Preparé un mensaje cuidadosamente redactado para acompañar las fotos. Don Rafael tuvo una noche difícil. La fiebre subió a 39 grados, 102 TF, manejando el dolor lo mejor que puedo. Te mantendré informada. Directo, clínico, pero con un matiz de preocupación que desencadenaría culpa o al menos interés. Elena respondió en cuestión de minutos. «Ay, no. Pobre tío Rafael. Manténme informada». «Se ha enganchado», murmuró don Rafael cuando le mostré la respuesta. Luego vino mi actuación más difícil hasta el momento. Llamé al teléfono de Miguel, sabiendo que no contestaría, pero que su buzón de voz grabaría mi mensaje. Don Rafael activó la aplicación de grabación en su teléfono para preservar mi parte de la conversación. «Miguel, soy yo otra vez», dije, inyectando un pánico controlado en mi voz. La condición de don Rafael se está deteriorando más rápido de lo esperado. La enfermera de cuidados paliativos está preocupada por su respiración. Por favor, llámame tan pronto como puedas. Hice una pausa. Luego añadí con el temblor justo. Realmente necesito tu apoyo en este momento. Hice llamadas similares cada pocas horas, cada mensaje más urgente, cada uno cuidadosamente grabado. Entre llamadas, creé un registro médico detallado con episodios ficticios pero realistas. Picos de temperatura, dolor irruptivo, dificultades respiratorias. Retrasé algunas entradas para crear una narrativa consistente de deterioro que comenzó incluso antes de que se fueran de crucero. «Deberías haber sido actriz», comentó don Rafael mientras le mostraba el registro. «Prefiero pensar en ello como no ficción creativa», respondí con una sonrisa sombría. «Toda buena historia necesita documentación». Alrededor de las 4 de la tarde, nuestra planificación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Abrí y encontré a una anciana con una fuente de cazuela cubierta. «Soy doña Carmen, la vecina de al lado», anunció. «Pensé que quizás necesitarías algo para cenar. Cuidar de don Rafael es un trabajo de tiempo completo, me imagino». La invité a entrar, agradecida tanto por la comida como por la inesperada oportunidad que presentaba. Con un café, doña Carmen se reveló como una mina de oro potencial de información y apoyo. «Llevo años observando a esa familia», confió, bajando la voz como si don Rafael pudiera escuchar desde su habitación, aunque en realidad estaba descansando. «La forma en que tratan a ese pobre hombre. Su esposo no es mejor que su madre, si no le importa que se lo diga». «No me importa en absoluto», le aseguré. «Estoy descubriendo exactamente en qué tipo de familia me casé». Doña Carmen me palmeó la mano. «Don Rafael fue tan bueno con ese chico, ¿sabes? Le pagó la universidad, le compró su primer coche. ¿Y cómo le paga Miguel? Marchándose de vacaciones mientras su padrastro se está muriendo». Dejé que mi ira y mi dolor genuinos se mostraran. Me dejaron una nota, solo una nota diciéndome que lo cuidara. «¡Qué vergüenza!», exclamó doña Carmen. «Absolutamente vergonzoso. Sabe, todo el vecindario lo ha notado. El mes pasado, cuando don Rafael se cayó en el jardín,
Fue mi Pedro quien lo ayudó a levantarse. Miguel estaba dentro viendo fútbol. Ignoró nuestros golpes por completo. Cuando se fue, doña Carmen había prometido correr la voz entre los vecinos de que don Rafael necesitaba apoyo y visitas, mientras su familia estaba egoístamente de juerga en el Caribe. Documenté cuidadosamente sus declaraciones y la fecha de su visita. Durante los 2 días siguientes, 5 vecinos más visitaron, cada uno con sus propias historias de haber sido testigos de la negligencia de Miguel hacia don Rafael. Cada visita fortaleció nuestro caso y proporcionó testigos adicionales, tanto del aparente deterioro de don Rafael como de la ausencia de la familia durante lo que ellos creían que eran sus últimos días. El sábado por la mañana, doña Carmen regresó con los documentos finales para las transferencias de activos. Llevamos a don Rafael al banco local, donde había sido cliente durante más de 30 años. El gerente, don Ricardo, lo saludó calurosamente. Don Rafael, qué gusto verlo. ¿Cómo se siente? Poniendo mis asuntos en orden, Ricardo, respondió don Rafael, su voz deliberadamente más débil de lo habitual. La memoria sigue aguda, aunque el cuerpo esté fallando. En la privacidad de la oficina del gerente, don Rafael transfirió oficialmente el control de sus activos ocultos a una serie de fideicomisos que me beneficiarían a mí y a varias organizaciones benéficas para el cuidado de ancianos. Don Ricardo observó con simpatía cómo la mano temblorosa de don Rafael firmaba cada documento. Su hijastro estuvo la semana pasada, mencionó el gerente casualmente, mientras terminábamos el papeleo. Preguntando por sus cuentas, le recordé que sin la autorización adecuada, don Rafael sonrió finamente. Siempre planeando con antelación, ese chico. Recuerdo cuando vino a cobrar ese cheque por su regalo de graduación, continuó don Ricardo. Ni siquiera le dio las gracias, solo se quejó de que no era suficiente para el coche que quería. Otra pieza de evidencia, otro testigo del carácter de Miguel. Esa tarde, mientras revisábamos nuestro progreso, el teléfono de don Rafael sonó con una videollamada de Elena. Rápidamente pusimos nuestro plan en acción, acomodando a don Rafael en la cama rodeado de equipo médico, una cánula de oxígeno en sus fosas nasales. Me despeiné el cabello y me pellizqué las mejillas para darle a mi rostro un rubor estresado. Cuando contesté la llamada, la cámara me mostró a mí primero, con aspecto exhausto. «Oh, Julia», exclamó Elena. «Te ves terrible. ¿Todo bien?» «Aguantando», dije simplemente, girando el teléfono hacia don Rafael, quien hizo una actuación digna de Oscar de semiconciencia, su respiración deliberadamente dificultosa. «¿Tío Rafael?» llamó Elena. «Soy Elena. ¿Puedes oírme?» Los ojos de don Rafael revolotearon débilmente. «Elena», susurró. «¿Eres tú, cariño?» La preocupación en la voz de Elena parecía genuina, pero lo que vino después reveló sus verdaderas prioridades. «¿Deberíamos volver a casa antes? Él ¿Va a llegar hasta el lunes?» Giré la cámara de nuevo hacia mi cara. «Es difícil decirlo. La enfermera de cuidados paliativos cree que sus sistemas se están apagando. Si quieres despedirte, déjame hablar con Miguel y mamá», dijo rápidamente. «Lo que pasa es que estos billetes no eran reembolsables, y mamá ha estado tan estresada últimamente». Asentí con comprensión, mientras contenía mi genuino disgusto. Claro, es solo que don Rafael sigue preguntando por Miguel en sus momentos más lúcidos. «Le diré que llame», prometió Elena, «tan pronto como regresen de su excursión en tierra». Después de finalizar la llamada, don Rafael se incorporó y se quitó la cánula de oxígeno. «¿Grabaste eso?» Sostuve mi otro teléfono
que había capturado toda la conversación. Cada palabra. La sonrisa de don Rafael era insatisfecha, pero teñida de verdadera tristeza. Mi familia sopesando sus billetes de crucero, contradecirme a Dios. Sabía que pasaría exactamente así. Me senté en el borde de su cama, de repente emocionada. Lo siento, don Rafael, negó con la cabeza. No lo sientas. Sus verdaderos colores debían ser revelados. Me tomó la mano. ¿Sabes lo más extraño? Estos últimos días contigo, con alguien que realmente se preocupa, han sido mejores que meses con ellos. Nos sentamos en silencio de compañía, contemplando lo que habíamos puesto en marcha y los últimos pasos que aún quedaban. Nuestro contraataque estaba en marcha, la trampa casi tendida. Ahora solo necesitábamos activarla en el momento preciso. ¿Te has sentido alguna vez tan traicionado? ¿O has tenido un momento de lucidez en medio de una situación difícil? Compártelo en los comentarios. Y si te está gustando esta historia de justicia, no olvides darle un gran me gusta. El domingo por la mañana amaneció con un cambio sutil en la atmósfera. Mientras le llevaba a don Rafael su té de la mañana, noté que sus manos temblaban más de lo habitual, un tinte azulado alrededor de sus labios que no había estado allí antes. No tienes que fingir para mí, dije suavemente, ayudándolo a sentarse. Realmente no te sientes bien hoy, ¿verdad? La sonrisa de don Rafael era delgada pero genuina. Irónico, ¿no? Después de toda nuestra actuación, lo real nos sorprende. Llamé a la enfermera de cuidados paliativos que había estado haciendo visitas semanales antes de que la familia se fuera. Prometió pasar esa tarde, pero me aconsejó sobre cómo manejar su comodidad mientras tanto. Esto ya no era actuación. Don Rafael estaba declinando activamente y una oleada de protección me invadió. Nuestro plan de venganza de repente se sintió secundario a asegurar su comodidad y dignidad. ¿Qué quieres para desayunar?, pregunté, tratando de mantener la normalidad. Melocotones, dijo, sorprendiéndome. Melocotones frescos con nata. Mi difunta esposa, Marta, los preparaba todos los domingos por la mañana. La petición me llevó a 3 supermercados diferentes antes de encontrar melocotones decentes en noviembre. Cuando regresé y los preparé como él describió, en rodajas perfectas en forma de media luna, con una cucharada de nata montada, los ojos de don Rafael se humedecieron al primer bocado. Tal como los hacía ella, susurró. Nadie se ha molestado en recordar estas cosas de mí en años. Durante todo el día me encontré haciendo cosas no para nuestro plan, sino simplemente para la comodidad de don Rafael, ajustándole las almohadas, leyéndole en voz alta de su ejemplar desgastado de El gran sueño de Raymond Chandler, poniendo la música clásica que mencionó que le gustaba. El cuidado genuino que se había desarrollado entre nosotros en nuestro corto tiempo juntos me sorprendió por su intensidad. «¿Sabes?», dijo don Rafael durante un momento de lucidez esa tarde, «no me han tratado con tanta amabilidad desde que Marta murió hace 12 años. Es extraño cómo un extraño me ha mostrado más compasión que mi propia familia». La enfermera de cuidados paliativos, Diana, llegó alrededor de las 3. Después de examinar a don Rafael, me llevó a un lado en el pasillo. «Sus órganos se están apagando», dijo suavemente. «Está sucediendo más rápido de lo que anticipábamos. Diría que le quedan horas, quizás un día como máximo». Aunque sabía que esto iba a pasar, la noticia me golpeó más fuerte de lo esperado. ¿Debería llamar a la familia?, pregunté, de repente insegura sobre nuestro elaborado plan. Diana negó con la cabeza. «En este punto,
Debería tratarse de su comodidad, no de la de ellos. Si han elegido no estar aquí. Ella dejó el resto sin decir. Después de que se fue, me senté junto a don Rafael, quien había oído todo a pesar de nuestras voces bajas. «No los llames», dijo con firmeza. «Ellos tomaron su decisión, pero sí necesitamos finalizar algunos asuntos». Me tomó la mano. «Llama a doña Carmen. Dile que es hora de los últimos pasos». Doña Carmen llegó en el plazo de 1 hora, trayendo consigo a un notario llamado Tomás. Don Rafael estaba notablemente alerta al entrar, como si estuviera reuniendo sus fuerzas restantes para esta última tarea importante. «¿Está seguro de que puede con esto?», preguntó doña Carmen, preocupada por su apariencia. «Más seguro que nunca», respondió don Rafael. «La muerte tiene una forma de aclarar las prioridades». Finalizaron el último papeleo, documentos que transferían oficialmente el control de sus activos a mí como fideicomisaria, con especificaciones para donaciones caritativas a organizaciones de prevención del abuso de ancianos. El Nuevo Testamento mencionaba explícitamente el abandono de Miguel como la razón de su desheredación. «Ahora, la carta», dijo don Rafael después de firmar el último documento. Doña Carmen preparó su tableta para grabar, mientras don Rafael dictaba un mensaje para ser leído a la familia después de su muerte. Lo que surgió no fue la condena airada que podría haber esperado, sino algo mucho más poderoso. Una expresión de profunda decepción y el profundo dolor de ser tratado como una carga en lugar de un padre. «A mi familia», comenzó, su voz cobrando fuerza con cada palabra. «Para cuando lean esto, yo ya no estaré. No es que mi presencia o ausencia parecieran importarles mucho en los últimos años». Detalló instancias específicas de negligencia sin acusación, simplemente declarando hechos. Festivos pasados, solo mientras ellos vacacionaban. Citas médicas canceladas por conveniencia. Comentarios escuchados por casualidad sobre esperar a que el viejo muriera. «No escribo esto por ira», continuó, «sino desde un lugar de claridad que surge cuando uno se enfrenta al final. El mayor dolor en la vida no es la enfermedad o incluso la muerte, sino la comprensión de que aquellos a quienes amabas te vieron solo como una obligación, una tarea que gestionar, una molestia que tolerar». Cuando terminó, incluso Tomás el notario, un profesional que debe haber presenciado innumerables testamentos y mensajes finales, se secaba discretamente los ojos. Doña Carmen, a pesar de su habitual estoicismo, le tomó la mano a don Rafael. «Nos aseguraremos de que escuchen cada palabra», prometió. Después de que se fueran, don Rafael pidió su vieja cámara de video. «Podrían cuestionar mi capacidad mental», explicó. «Quiero grabar mi testimonio mientras estoy claramente lúcido». Preparé la cámara, y don Rafael pronunció una declaración de 20 minutos directamente a la lente. Estaba notablemente sereno, describiendo metódicamente años de negligencia gradual y su decisión de dejarme su patrimonio. «Julia me mostró más dignidad en 4 días que mi familia en 4 años», declaró claramente. «Ella es la única que se ganó el derecho a beneficiarse de lo que pasé toda una vida construyendo». Describió incidentes específicos, los comentarios despectivos de Miguel en las citas con el médico, las comidas dejadas fuera de su alcance, los medicamentos olvidados durante los viajes de fin de semana. La grabación fue devastadora por su entrega tranquila y sus detalles incriminatorios. Por la tarde, la energía de don Rafael se estaba desvaneciendo. Lo ayudé a ir a la sala de estar, a petición suya, acomodándolo en su sillón favorito junto a la ventana.
Hay una botella de Oporto en mi estudio, dijo, detrás de los libros de economía. Marta y yo la estábamos guardando para nuestro 50 aniversario. Encontré la botella polvorienta donde describió y serví una pequeña cantidad en 2 copas de cristal que descubrí en un gabinete descuidado. Por la justicia, dijo don Rafael, levantando su copa con esfuerzo. Por la dignidad, añadí yo. Nos sentamos juntos mientras caía la oscuridad. Don Rafael, ocasionalmente dormitando mientras yo leía su libro favorito. Habló intermitentemente sobre Marta, sobre su carrera temprana, sobre viajes que habían planeado pero nunca realizaron. Ni una sola vez mencionó a Miguel o a su madre. Alrededor de la medianoche, noté que su respiración había cambiado. Dejé mi libro a un lado y simplemente le tomé la mano. No hubo drama, ni revelaciones de último momento, ni confesiones en el lecho de muerte. Don Rafael simplemente se fue. Su mano se enfriaba en la mía, mientras su respiración se detenía gradualmente. Por un largo momento, me senté inmóvil, con lágrimas rodando por mi rostro. El hombre que había conocido solo durante 4 días de alguna manera se había vuelto importante para mí, más allá de nuestro deseo mutuo de justicia. Al cuidarlo, había encontrado una fuerza y una claridad que no sabía que poseía. Al amanecer, llamé a Diana, la enfermera de cuidados paliativos, quien llegó puntualmente para confirmar lo que ya sabía. Pareció sorprendida por lo pacífico que se veía don Rafael. Muchos pacientes terminales muestran signos de angustia, comentó. Él parece que simplemente se quedó dormido. Así fue, dije en voz baja, leyendo a Raymond Chandler y bebiendo Oporto de 50 años. Después de que Diana hizo la declaración oficial, llamé a la funeraria que doña Carmen había recomendado. 2 hombres sombríos llegaron en el plazo de 1 hora para recoger el cuerpo de don Rafael. Uno de ellos conocía a don Rafael de funciones comunitarias y expresó sus más sinceras condolencias. Era un buen hombre, dijo, siempre generoso con los recaudadores de fondos. Una vez que se fueron, la casa se sintió repentinamente vacía. Me permití unos momentos de verdadero dolor antes de concentrarme en la siguiente fase de nuestro plan. Miguel y su familia regresarían al día siguiente, esperando encontrar a un hombre moribundo al que podrían consolar en sus últimas horas, aliviando así cualquier culpa por su abandono. En cambio, me encontrarían a mí y las consecuencias de sus acciones. Puse la carta de don Rafael en un sobre color crema y la coloqué contra la foto familiar en la repisa de la chimenea. Una foto que ahora noté mostraba a Miguel y a su madre sonriendo ampliamente, mientras don Rafael estaba ligeramente apartado. En el comedor, organicé la extensa documentación de negligencia en carpetas claramente etiquetadas. Citas médicas canceladas, explotación financiera, evidencia grabada de negligencia. El testimonio en video de don Rafael estaba preparado en el televisor, listo para reproducirse con solo presionar un botón. Finalmente, fui al dormitorio principal y empaqué mis pocas pertenencias. Junto a mi maleta, coloqué impresiones de las fotos del crucero que Miguel y su familia habían publicado durante la semana, creando una cruda línea de tiempo visual que contrastaba sus cócteles junto a la piscina con el deterioro documentado de don Rafael. Todo estaba dispuesto para el máximo impacto cuando regresaran, una revelación cuidadosamente orquestada que aseguraría que enfrentaran el peso total de sus elecciones. De pie en el centro de la casa silenciosa, sentí un profundo sentido de propósito. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia
para un hombre que merecía mucho más de lo que había recibido de quienes deberían haberlo cuidado más. «Está hecho, don Rafael», dije suavemente a la habitación vacía. «Entenderán exactamente lo que han perdido». Pasé la mañana del lunes en una extraña calma, esperando lo inevitable. Alrededor del mediodía, escuché el sonido de las puertas de los coches cerrándose, seguido de risas y parloteos, mientras Miguel y su familia regresaban de su crucero. Respirando hondo, alisando el sencillo vestido negro que había comprado el día anterior, me coloqué en la sala de estar, cerca del sillón vacío de don Rafael. La puerta principal se abrió de golpe. Miguel entró primero, su madre Elena justo detrás de él, seguida por Elena y Patricia, la colega, que era claramente más que eso. Todos estaban bronceados y sonrientes, con los brazos cargados de bolsas de compras duty free y recuerdos horteras. «Cariño, ya estamos en casa», gritó Miguel, su voz alegre hasta que me vio de pie allí, mi expresión solemne. Su sonrisa vaciló. «¿Qué pasa con la vestimenta fúnebre?» Elena lo empujó, dejando caer su bolso de diseñador sobre la mesa de la consola. «¿Dónde está papá? ¿Está echando la siesta?» Su tono era informal, como si preguntara por una mascota en lugar de por su moribundo esposo. «Don Rafael falleció el sábado por la noche», dije en voz baja. Las bolsas de compras en las manos de Miguel cayeron al suelo. Patricia, insegura de qué hacer, retrocedió un paso hacia la puerta. «¿Qué quieres decir con falleció?», exigió Elena, como si yo hubiera cometido un error de vocabulario. «Murió pacíficamente mientras dormía alrededor de la medianoche», continué, manteniendo la compostura. «El servicio fúnebre fue ayer por la tarde. Muchos de sus vecinos asistieron, junto con los amigos de don Rafael, de sus días de banquero. Bastante concurrido, de hecho». El rostro de Miguel pasó por la sorpresa, la incredulidad y luego, lo más revelador, el cálculo. «¿Celebraste el funeral sin nosotros? ¿Sin su familia?» «Su familia fue invitada», respondí. Dejé múltiples mensajes sobre su condición declinante. Ustedes decidieron no responder. Elena dio un paso al frente, su rostro pálido bajo su bronceado. «Te lo dije por teléfono, Miguel. Dije que el tío Rafael se veía realmente mal». Miguel la despidió con impaciencia. Esto es increíble. Necesitamos sentarnos». «Sí», asentí. «Así es». Señalé la sala de estar donde la carta de don Rafael esperaba en la mesa de centro. Entraron en silencio. Nadie quería sentarse en el sillón de don Rafael, que permanecía vacío como una acusación. «Hay algunas cosas que deben saber», dije, recogiendo el sobre color crema. «Don Rafael dejó esta carta para ser leída a ustedes a su regreso». «¿Cambió su testamento?», interrumpió Elena sin rodeos. «¿Es de eso de lo que se trata?». La miré directamente a los ojos. Quizás deberían escuchar sus palabras primero. Desdoblé la carta y comencé a leer el mensaje de don Rafael. Su decepción fluía a través de mi voz. Las fiestas pasadas solo, las citas con el médico canceladas por conveniencia, los comentarios escuchados por casualidad sobre esperar a que el viejo muriera. Mientras leía, observé sus reacciones. El rostro de Elena se endureció a la defensiva. Miguel se movía inquieto, evitando el contacto visual con cualquiera. Elena se veía cada vez más incómoda. «El mayor dolor en la vida», leí, «no es la enfermedad o incluso la muerte, sino la comprensión de que aquellos a quienes amabas te vieron solo como una obligación, una tarea que gestionar, una molestia que tolerar». Cuando terminé, un pesado silencio llenó la habitación. Patricia, claramente deseando estar en cualquier otro lugar, se miraba los pies.
Finalmente, Miguel se aclaró la garganta. Mira, papá estaba confundido al final. Su medicación. Don Rafael estaba perfectamente lúcido. Interrumpí. De hecho, hizo una declaración en video que quizás quieran ver. «Esto es ridículo», declaró Elena. Algunas divagaciones de un anciano enfermo al final de su vida no cambian las realidades legales. Miguel es su pariente más cercano y, en realidad, dije, levantándome, hay más que deberían ver. Los guié al comedor donde había organizado los archivos de evidencia. Los ojos de Miguel se abrieron al ver la meticulosa documentación dispuesta en orden cronológico. «¿Qué es todo esto?», exigió. «Evidencia», respondí simplemente. «De explotación financiera, negligencia médica y abandono». Abrí la primera carpeta, revelando extractos bancarios con transferencias resaltadas. Don Rafael guardó registros detallados de cada euro tomado de sus cuentas para supuestos gastos de cuidado que nunca se proporcionaron. Elena le arrebató uno de los extractos. Nos dio ese dinero. Lo estábamos cuidando. Dejándolo solo para Nochebuena con medicación inadecuada, sin comida en el frigorífico y la calefacción a 16 grados, 62 F, pregunté, abriendo otra carpeta que contenía la cronología de sus preparativos de partida. Hay declaraciones de 6 vecinos diferentes que fueron testigos de su negligencia. Y luego está esto. Presioné reproducir en la tableta y el testimonio en video de don Rafael comenzó. Su descripción tranquila y elocuente de años de maltrato silenciaron incluso las protestas de Elena. El rostro de Miguel se puso cada vez más pálido mientras don Rafael describía incidentes específicos, medicamentos diluidos, citas canceladas, comentarios despectivos hechos cuando pensaron que no podía oír. «Todo esto es un montaje», balbuceó finalmente Miguel, señalándome con el dedo. «Ella manipuló a un hombre moribundo». El timbre sonó antes de que pudiera responder. Momento perfecto. Doña Carmen estaba en la puerta, el notario Tomás a su lado. «¿Interrumpo?», preguntó con frialdad profesional. «Para nada», respondí. «La familia acaba de regresar y estaba revisando el mensaje final de don Rafael». «Excelente. Entonces puedo proceder con la notificación oficial». Doña Carmen colocó su maletín sobre la mesa del comedor y sacó varios documentos. «Como albacea del patrimonio de don Rafael Armengol, estoy aquí para informarles de las disposiciones de su último testamento». Miguel se enderezó, recomponiéndose. Una sonrisa de suficiencia comenzó a formarse en sus labios. «Bien, vayamos al grano». Doña Carmen se ajustó las gafas. «El testamento es bastante sencillo. Don Rafael Armengol ha dejado la totalidad de su patrimonio a Julia Soto, con provisiones para donaciones sustanciales a varias organizaciones de prevención del abuso de ancianos». El silencio aturdido que siguió fue roto por la voz estridente de Elena. «Eso es imposible. Somos su familia». El testamento cita explícitamente el abandono y la negligencia como razones para la desheredación, continuó doña Carmen con calma. Ha sido debidamente atestiguado, notariado y presentado ante el tribunal. El señor Armengol fue examinado por 2 médicos distintos que certificaron su competencia mental en el momento de la firma. La suficiencia de Miguel se evaporó. «Esto es un fraude. Lo impugnaremos». «Están en su derecho de intentarlo», respondió doña Carmen, imperturbable. Sin embargo, dada la extensa documentación de negligencia, el testimonio en video y las declaraciones de los testigos, les aconsejaría no hacerlo. Solo estarían gastando dinero que no tienen. «¿Qué quiere decir con dinero que no tenemos?», exigió Elena.
Doña Carmen intercambió una mirada conmigo antes de continuar. Las propiedades que actualmente ocupan, incluida su residencia principal, pertenecen al fideicomiso familiar Armengol, que ahora está bajo el control de Julia como fideicomisaria. Además, las cuentas de inversión de las que han estado extrayendo dinero han sido congeladas a la espera de una auditoría por posible abuso financiero. El rostro de Miguel se quedó sin color. Eso no es posible. La casa es mía. Papá lo prometió. Don Rafael no prometió nada, intervine. Ustedes asumieron. Hay una diferencia. Las implicaciones estaban calando. Miguel había gastado sus ahorros en el crucero, contando con su herencia para cubrir sus crecientes deudas. La casa en la que vivían no era suya para vender o hipotecar. ¿Y nuestros fondos universitarios?, preguntó Elena con voz tenue. El abuelo los estableció para nosotros. Miguel no pudo mirar a su hermana a los ojos. Doña Carmen respondió suavemente. Don Rafael proporcionó fondos a su padre para ese propósito hace varios años. Sin embargo, esas cuentas nunca se establecieron. Elena se volvió hacia Miguel, el horror naciendo en su rostro. ¿Gastaste nuestro dinero de la universidad? La familia estalló en acusaciones y negaciones. Patricia se deslizó silenciosamente por la puerta principal, escapando de la implosión. Dejé que el caos continuara durante unos minutos antes de alejarme para ir a buscar mi maleta al dormitorio. Cuando regresé, Miguel me siguió al pasillo, su actitud completamente transformada. «Julia, por favor», suplicó, con la voz quebrada. «Podemos arreglar esto. Cometí un error con Patricia. No significó nada. Podemos empezar de nuevo. Cambiaré. Lo prometo». Miré a este hombre al que una vez había amado, viéndolo claramente quizás por primera vez. Detrás de sus atractivos rasgos y su encanto ensayado, había alguien que nunca se había preocupado realmente por mí, ni por nadie más que por sí mismo. Con calma, me quité mi anillo de boda y lo puse en su palma, seguido de las llaves de nuestro apartamento. «Lo dejaste morir», dije en voz baja. «Ahora no obtienes nada, incluyéndome a mí». Caminé hacia la puerta, maleta en mano. Las súplicas de Miguel se convirtieron en amenazas mientras me seguía. «No te saldrás con la tuya. Lo lucharé en los tribunales. Manipulaste a un anciano enfermo». En la puerta me giré brevemente. «Todo se hizo legalmente. Me enseñaste una valiosa lección en nuestro matrimonio, Miguel. Siempre guarda los recibos». Salí a la brillante luz del sol de noviembre. Detrás de mí, podía escuchar las continuas protestas de Miguel y la voz furiosa de Elena, exigiendo a doña Carmen que explicara cómo pudo pasar esto. Pero esas voces ya se estaban desvaneciendo, convirtiéndose en parte de un pasado que estaba dejando atrás. Doña Carmen había arreglado una habitación en un hotel tranquilo, mientras yo resolvía mis próximos pasos. Mientras colocaba mi maleta en el maletero de mi coche, doña Carmen apareció en su porche al otro lado de la calle. Me dio un asentimiento cómplice y un pequeño saludo. La saludé con la mano, sintiendo una ligereza sorprendente a pesar del peso emocional de los últimos días. El último regalo de don Rafael no fue solo seguridad financiera, aunque eso sin duda me ayudaría a reconstruir mi vida. El verdadero regalo fue la claridad y la fuerza que había encontrado al ayudarlo a encontrar justicia. Mientras me alejaba de la casa y de la familia destrozada que había dentro, no estaba pensando en venganza, ni siquiera en reivindicación. Estaba pensando en segundas oportunidades, en honrar la memoria de don Rafael viviendo bien, y en el vínculo inesperado que se había formado entre dos personas que habían sido descartadas
por quienes deberían haberlas cuidado más. Don Rafael había encontrado la paz. Ahora era mi turno de hacer lo mismo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Mi momento favorito fue cuando don Rafael compartió ese oporto tan especial, guardado para un aniversario que nunca llegó a celebrar. Una dignidad tan agridulce en esa copa, ¿verdad? ¿Qué escena te llegó más profundamente al corazón? Atesoro cada comentario que comparte sus pensamientos. Suscríbete para más historias donde la justicia encuentra su camino hacia quienes más la merecen.